¿Cómo están, queridos amigos? Este es el programa UPL 360. El día de hoy para presentarles el módulo Introducción al Antiguo Testamento en su lección 6, los profetas posteriores. Para desarrollar el tema está con nosotros el doctor Raúl Saldívar y nuestro querido profesor César Gómez. Mis hermanos, empezamos. ¿Qué son los profetas posteriores? Lo mismo que los profetas mayores y los profetas menores. Estamos siguiendo, digamos, la nomenclatura que utilizan los judíos. Profetas anteriores, profetas posteriores. En la costumbre nuestra hablamos de profetas mayores y profetas menores. Lo único es que los judíos no consideran a Daniel profeta mayor ni profeta. Ni siquiera lo ponen en los libros proféticos, sino en lo que ellos llaman los libros en los escritos o ketubín en el idioma hebreo. Interesante. Sí, y bueno, yo creo que podríamos entrar de una vez en el tema. ¿Qué le Perfecto. parece? Porque empecemos con el príncipe de los profetas, con Isaías. ¿Qué decir de Isaías? Isaías es un personaje que viene de la realeza. Eso lo tienen que entender algunas personas. Un profeta no era un perico de los palotes. Este hombre, educado en las mejores escuelas del reino de Judá, de sangre azul, es decir, de la realeza, que es educado, preparado para hacer el ministerio que él ejerce. Isaías, que ejerció su ministerio profético en el periodo político de 4 reyes. Dice la tradición que fue asesinado por el rey Manasés. Bueno, y el libro se le atribuye a él, aunque sabemos, César, que ese libro en realidad son 3 libros. Son 3 libros y obviamente los eruditos en el tema de la crítica textual afirman pues que obviamente Isaías no es el único escritor del libro. Hay 3 Isaías, del 1 al 39, del 40 al 50 y no sé qué, ya no recuerdo, y los últimos capítulos del 56 al 66 es el otro Isaías. De un tercer Isaías. De un tercer Isaías. Ahora, la voz de Isaías está allí y seguro que Isaías redactó algunas de las cosas que aparecen ahí, eso es indiscutible. Pero hay evidencias internas que muestran que son secciones completamente diferentes, con temas diferentes, fraccionados. Sí. Y un detalle importante es que de aquí, de este libro, salen unos textos muy importantes cuando se piensa en el Mesías, cuando se pierde, por ejemplo, el capítulo 53, que es tan importante en la economía de todo el libro. 53 y 54, el siervo escogido. Bueno, hablemos el primer libro de Isaías es un libro de juicio. Es un libro de condenación. Condena a mundo y raimundo, a todos los pueblos. Todo el mundo. A todos los pueblos, que es decir, vecinos de Israel, y condena a Israel con palabras fuertes. El buey conoce a su dueño y el asno a su señor. A su señor, pero Israel no conoce a su Dios y les da una buena arenga de juicio contra los amonitas, contra los moabitas, contra los babilonios, contra todos, Egipto, ¿verdad? Luego, la segunda parte del libro, entonces nos habla de un mensaje completamente diferente que no tiene nada que ver con juicio, sino con restauración, etc. Esperanza, así es. Y esperanza. Lo último tiene que ver con ya una cosa más apocalíptica, que es lo que tú hablaste, la profecía mesiánica y este tipo de detalles. Entonces, es un libro interesantísimo porque tiene cuestiones teológicas claves, fundamentales, que son utilizadas en el Nuevo Testamento. ¿Algo más que agregar en cuanto a Isaías? Sí, no, simplemente los temas que son importantes para el desarrollo de la teología neotestamentaria, como la salvación por la fe, la santidad de Dios y la vida ética también, y la seguridad de la salvación, ¿no? También ahí con Isaías y con los libros proféticos comienza un tema muy importante, que es el tema de la... Bueno, uno de los temas sí. importantes. El remanente, perdón. Sí. El tema del remanente. Sí, claro. Sí. Que va a ser de alguna forma eco en los demás profetas, ¿verdad? Que lo vamos viendo. Siempre termina Casi con un remanente. Muchos de los escritores del NT citaron el libro de Isaías. De Isaías. Y Jesús mismo
cita, dice, hoy se ha cumplido esta palabra ante vosotros. Exactamente. Sí. Cuando está allí en la sinagoga y lee al profeta Isaías. No, Isaías es un libro canónico y nadie discute su contenido. El hecho que es un libro redactado por un soferí no le quita. Tiene una alta riqueza literaria. Y el mensaje de Dios está ahí. La voz de Isaías está en todo el libro. Pasamos al siguiente libro, que es Jeremías, el profeta llorón. Así se le conoce casi siempre. Bueno, eso fue aquellos señores nazarenos que escribieron sus profetas mayores y menores y le fueron poniendo nombres, pero nada que ver. Esas son cuestiones allá que utilizaron. Yo recuerdo porque leí el libro, ¿verdad? Conozca los profetas mayores. Conozca los profetas mayores. Sí, señor. Sí, señor. Usted ya me recordó, ese es de la época del rey Usías, por cierto. Jeremías es un profeta ya en la parte final del reino de Judá, que su característica principal es que profetiza el cautiverio. Es un profeta que confronta el sistema político y religioso y le granjea la animadversión de esa gente, de los políticos y de los religiosos. Y entonces hay una persecución contra él, etc. Lo interesante es que la palabra de Jeremías, la profecía de él, se cumple. El pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Sí, comienza su ministerio con el rey Josías y va hasta Joacás. Y se caracteriza obviamente porque, claro, él advierte al pueblo en Judá obviamente del juicio inminente por parte de Dios. Llama al pueblo al arrepentimiento, pero porque esa es una función de los profetas, pero el pueblo no hace caso. Es curioso, pero Jeremías murió en Egipto. Así es. Cuando Sedequías y el resto del pueblo en la última deportación salen para Babilonia, el pueblo que queda en Jerusalén queda temeroso y dice, antes de que este hombre nos barra, nos vamos a Egipto. Y esa fue una mala decisión. Mala decisión. Sí, ahí aparece y allá muere Jeremías con un remanente de judíos que salieron de Jerusalén. Solamente a manera de acotación aquí, al utilizar el término de profeta, porque se usa mucho ese término en ese tiempo y a veces se evoca a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué diferencia habría, solamente por ponerlo en el radar, entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento? Bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Primeramente el contexto histórico, porque para eso hay que entender cuáles son las funciones de la profecía, ¿cierto? La profecía, dos elementos fundamentales de la profecía en el Antiguo Testamento es que denunciaba la corrupción y el pecado, exactamente. Entonces muchos piensan que la profecía solamente tiene que ver con predecir el futuro, pero aunque predice el futuro, es porcentaje menor. Exactamente, denuncia. Y realmente el papel fundamental de los profetas del Antiguo Testamento fue su denuncia en contra de la injusticia, en contra de la inmoralidad y la decadencia que había en el pueblo. Número 2, llaman al pueblo al arrepentimiento. Esa es una característica del profeta. Llama al pueblo al arrepentimiento. Así es. Y también anuncia el juicio que viene de no arrepentirse. Totalmente. Hay 5 dimensiones en las que se mueve el profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? No solamente el elemento de la predicción, pero una de las cosas que caracteriza al profeta es su alto grado de educación y de preparación, porque el ejercicio de este ministerio implica una responsabilidad ante Dios y ante la sociedad enorme. De alguna forma la figura profética es algo que debe mantenerse hasta nuestros días, ¿dirían ustedes? ¿O de qué manera? Por supuesto. Claro, sí. La profecía es algo vigente. Por supuesto, es vigente. Claro que sí. sí. Que a veces hay un poquito de controversia con el asunto de la figura del profeta. Es por la ignorancia de las personas de la actualidad que no han entendido lo que es el concepto, lo han tergiversado y han hecho una serie de prácticas que no tienen nada que ver con lo que es el oficio de un profeta. Y esa tergiversación entonces ha creado anticuerpos. Sí. Es verdad, muy bien. Habiendo aclarado el detalle, luego tenemos otro más, Ezequiel. Sí, bueno, Ezequiel ya ejerce su ministerio profético ya con los que habían sido deportados a Babilonia, al otro lado del río Quebar. Sí. Perdón. Entonces, él ejerce su ministerio ya con las personas que habían sido llevadas a Babilonia y el mensaje central de él es que a pesar de las circunstancias y a pesar de la deportación hay esperanza, ¿cierto?
Básicamente ese es el mensaje, pero el mensaje de Ezequiel también está lleno de ciertas manifestaciones figuras, sí, sobrenaturales, figuras simbólicas, donde él habla mucho acerca de la santidad de Dios en el libro de Ezequiel. Exacto, él ejerce su ministerio en Babilonia. ¿Y cómo deben interpretarse todas esas figuras que aparecen simbólicas, ahí, los ojos y tantas simbólicas, no se pueden interpretar desde la perspectiva cultural nuestra porque no tiene ningún sentido. Eso es una cuestión para aquella época, con un simbolismo de aquella época y para que aquella gente de aquella época lo entendiera. Ahí lo que nosotros podemos hacer es la transferencia en el tiempo, que eso es la cuestión de la actualización del mensaje, ¿verdad? Es sacar el querigma, lo que hay ahí adentro y ver cómo nos sirve a nosotros. Pero el mensaje tal cual está presentado ahí no nos sirve para nada. Yo sé que eso suena violento. Alguien que me está viendo puede decir, este señor es un hereje. No, señor, yo sé lo que estoy diciendo. Ezequiel es palabra de Dios. Nuestro trabajo es sacar el querigma que está ahí para aplicar, porque todo ese simbolismo, ¿qué significado tiene? Voy a poner un ejemplo concreto, Ezequiel 28, ¿verdad? Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que se halló maldad en ti. Está hablando del rey de Tiro. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pero de ahí yo puedo sacar cuestiones impresionantes, ¿verdad? Los teólogos aplican eso a Satanás, ¿verdad? Pero eso es una aplicación forzada. Una de las cosas que nos enseñó José Martínez en su libro de Hermenéutica Bíblica es que la profecía tiene dos formas de interpretarse: la interpretación próxima y la interpretación remota. La interpretación próxima es que Ezequiel 28 nos habla del rey de Tiro. Y la remota es que nos habla de un engendro de maldad a quienes nosotros llamamos Satanás. Pero eso yo puedo sacar de ahí otro querigma y hacer un midrash y aplicarlo a una situación. Perfecto eras en todos tus caminos, le dice, hasta el día, ¿verdad?, que se halló maldad en ti. Sí, uno de los mensajes del libro de Ezequiel también, o el objetivo, uno de los objetivos fundamentales de su ministerio era mantener viva la esperanza en el pueblo que había sido deportado de regresar de nuevo a Jerusalén. Es muy interesante. Muy bien, vamos a irnos a la pausa para luego continuar con otros profetas. Y vamos a hablar de Oseas, un profeta muy utilizado y de repente malentendido hasta cierto punto en su historia. Pero lo vamos a dilucidar después de la pausa. No se vaya, estamos presentándole la introducción al Antiguo Testamento. Liderazgo Empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro, líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información@universidadparalíderes.com o llámanos al 904-415-3464. Estamos presentándole la lección 6, llamada Los profetas anteriores, en la introducción al Antiguo Testamento. Y bueno, vamos entonces al siguiente profeta, Oseas. Sí, bueno, Oseas ejerce su ministerio profético durante más o menos los últimos años del reinado de Jeroboam II y más o menos 5 o 6 años próximos antes de que los asirios vinieran y... Es decir, lo ejerce en el Reino del Norte. El Reino del Norte, así es. Y antes de que también el Reino del Norte fuera deportado. ¿Y cómo debemos interpretar esa figura de que Dios le dice que se case con una ramera y que se le va y que la regrese? Bueno, cuando uno analiza, el tema central del libro es la infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios a un pueblo que es infiel. Hay divergencia en cuanto a la interpretación. No. Si primeramente fue una situación real del profeta o simplemente es una cuestión simbólica. Entonces hay divergencia en ambos aspectos, porque de cierta manera contradice ciertos aspectos
en relación a la ley y aspectos culturales y religiosos de Israel. Totalmente de acuerdo. El tema en la profecía es que, por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel y ahora en Oseas, vemos que está lleno de simbolismos. Así es. Y entonces en Jeremías dice, haz esto, toma esto, si haz tal cosa. Igual lo vamos a ver en Ezequiel y ahora en este caso donde le dice, tienes que estar con esa ramera y comete adulterio, tú sigue con esa ramera, vuelve con ella. Y tiene 2 hijos con ella. 2 hijos. Ya. Etcétera. Pero claro, el tema central es que de la forma que este hombre está simbolizando, que a pesar del adulterio, que a pesar de la infidelidad, él tiene que amar y tiene que cuidar a esa persona porque al final simboliza al pueblo de Israel que una y otra vez ha sido infiel a Dios y Dios siempre perdona y está con su pueblo. No es de ninguna manera un modelo para una vida matrimonial. No, si la persona le es infiel a la otra, tiene toda la potestad de terminar esa relación porque ha roto el pacto. Así es. Vamos al profeta Joel. Sí, bueno, Joel básicamente habla, una de las frases importantes en el libro de Joel es el día de Jehová. No, habla del juicio. Y obviamente presenta el día de Jehová como un día de destrucción, un día terrible, un día temible. Se considera que Joel es uno de los profetas más antiguos. Si puedes ver ahí el año en que el hombre comienza a profetizar, pero si yo recuerdo mis estudios hace tantísimos años, fue uno de los primeros profetas. Y lo que él dice es correcto, es el primer profeta que comienza a hablar del día de Yahweh, del día del juicio. Sí. Sí, no tengo más o menos, pero creo que sí es un anterior a Isaías. Anterior a Isaías. Muy lejos. Y bueno, también en este profeta, efectivamente, el primero que menciona el día de Jehová, el de juicio, terrible y temible. Y el derramamiento del Espíritu Santo. Y el derramamiento del Espíritu Santo en los posteriores días. Que el derramamiento del Espíritu Santo no es nada más que un acontecimiento, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no se derrama. No tenemos que entender eso bien claramente. Y lo que Pedro está haciendo es un midrash de la profecía de este Señor. Y no debe entenderse como usualmente se dice en la iglesia, ¿verdad? Porque como que el agua se derrama. El Espíritu Santo es Dios, señores. ¿Cómo se va a derramar? Entonces hay que entender que es un acto oficial en el calendario divino para iniciar una nueva era. No tiene nada que ver con la literalidad que nosotros vemos las cosas. Así es. Pasamos al siguiente, que es uno de los profetas muy mencionados, ¿verdad? Por lo que mencionaba César anteriormente de la crítica social. Amós. Bueno, Amós es un profeta que dirige su mensaje a Edom. Entonces, Amós está hablando precisamente del castigo de Dios sobre Edom como una nación que había abusado o que le había hecho, que había oprimido a Israel. Hay que decir que los edomitas son descendientes de Saúl. Así es. El hermano de Jacob. Ahora, Amós es el que dice que no es profeta ni hijo de profeta. Tenemos que entender eso, sino que es un campesino recogedor. No, entendamos eso. Porque la gente puede decir que era un perico de los palotes, miserable, campesino, que no sabe leer ni escribir. No. El tipo era propietario de tierras, era un terrateniente que pertenecía a la sociedad importante del pueblo, por lo tanto tenía una educación. Y esa expresión no debe entenderse en la literalidad de que era un miserable. No, los profetas de Dios son gente educada, preparada y de un nivel. No cualquiera puede ser profeta. Amós es un hombre con todas las credenciales y los requisitos para ejercer el ministerio que hizo. Y es importante eso porque a veces se toma tan a la ligera que dice, por esa razón no hay que estudiar. Dios te usa como sea que estés, no importa si no sabes nada. Digámoslo en lenguaje guatemalteco, no cualquier pelado puede ser un profeta. No, es que ahora cualquiera, no. Amós no era un cualquiera, este tipo era un personaje que tenía cierto nivel y cierta educación para ejercer su ministerio. Y eso hay que entenderlo. Así es. Bueno, el siguiente profeta es Abdías. ¿Qué decir de Abdías? La profecía más corta en el Antiguo Testamento. Este profetizó contra el que dice si hasta los
muros te levantas, hasta las piedras llegas, hasta ahí yo llegaré y te voy a derribar, ¿no? Es una de las cosas. ¿A dónde te esconderás? Exactamente. ¿Cuál es el pueblo a que profetizó Abdías? Bueno, él habla del castigo a Edom como el día de Jehová y obviamente la restauración del pueblo de Israel. Sí, pero hay un pueblo que Abdías le predica que es un pueblo de estos que está encumbrado en las montañas. ¿Cómo se llama? Tiene que ver este pueblo que descubrieron allí, que está en las piedras, encumbrado en las montañas. Es una profecía contra ese pueblo, ¿ah? Que tenía una seguridad que nada le iba a ocurrir porque estaba fundamentado por la naturaleza, estaba rodeado, ¿no? Y entonces Dios le dice, no importa que estés ahí, que la naturaleza de ahí te voy a derribar. Y de ahí hay un mensaje poderoso en el libro de Abdías. Sí, lo que tenemos aquí como contenido del libro es que consta obviamente de un solo capítulo, está dirigido contra Edom, ciudad enemiga de Jerusalén, por haberse aliado con otros para conspirar contra la ciudad de Dios. Anuncia la venida del día de Jehová, quien triunfará de todos sus enemigos y establecerá el reino de Dios en la tierra. Y sí, lo que dijo César también, que es una nota de esperanza y que coloca al libro de Abdías en un rango escatológico y que va a ser restaurado ante las naciones. De acuerdo. Muy bien, ahora vamos con un libro profético interesante, porque se enseña mucho a los niños. Jonás. Y Pluk se lo tragó. Chupluk. Y Pluk. ¿Historia real o no? Humanamente ningún ser humano puede estar 3 días en el vientre de ningún animal porque se muere. Y yo no digo que eso, desde la perspectiva humana, eso tal cual no es, ¿verdad? Ahora, Jesús viene y dice la señal del profeta. Sí, lo menciona. No, nadie discute eso. Que hubo algo de Jonás y un milagro y que el hombre estuvo allí en la mar y todo eso, eso es cierto, nadie va a discutir eso. Los detalles y la literalidad, eso hay que revisarlo, hay que verlo. Yo no lo he hecho, no puedo hablar de eso, ¿verdad? Entonces no puedo decir esto ni lo otro porque no he hecho ese estudio, no lo sé. Pero sí es importante decir que nos importa mucho el mensaje más que ese tipo de detalles en los cuales a veces nos fincamos, ¿verdad? El mensaje central es que Dios había determinado la predicación de su palabra en un pueblo pagano. Y Jonás, el profeta, dice, no es posible que tú te fijes en estos imberbes paganos. Entonces yo allí no llego. Entonces Dios le dice, no, tú no puedes hacer eso. El hombre huye y Dios le pone esta situación en la que es rescatado después de 3 días, que está ahí en medio del mar, en el pez, según dice el relato, y el hombre va y predica y Nínive es ¿cómo se llama?, perdonada por la predicación. Ahí hay una serie de elementos que uno dice, bueno, ¿cómo es eso? Si estos no conocían a Dios, no tenían ningún conocimiento, eran politeístas, no había nada que diera lugar a pensar que por la predicación de un hombre que llega allí la gente se iba a convertir. Yo la verdad es que no me siento autorizado para hablar con propiedad de este libro porque no lo he estudiado. Yo solamente repito la historia que he leído una y otra vez, pero sé que hay tela que cortar ahí, que no puedo cortar porque no lo he estudiado. Listo, entonces... que no quiere decir que no lo he leído, que lo he leído más de 100 veces. Que es diferente. Que hay que estudiarlo, ¿verdad? Que no lo he estudiado es otra cosa. Vamos avanzando porque se nos quedan los demás profetas. Miqueas. Bueno, Miqueas es un profeta que fue contemporáneo de Isaías, de Oseas y de Amós. Estoy lleno del poder de Dios para declarar a Israel su pecado y a Jacob su rebelión. Así dijo el profeta Miqueas. ¿Sí? Y obviamente ejerció su ministerio en el reino del sur, en Judá. Vamos al siguiente, Nahum. 100 años después de Jonás. Si Jonás predicó una palabra que trajo el arrepentimiento, dice el texto de los ninivitas, Nahum dijo exactamente lo contrario. Y 100 años después, Nínive fue destruido. Sí. Y fue destruido por los babilonios, Nabopolassar y después Nabucodonosor. Necesitamos ir al siguiente, porque son ya detalles finales de esta clase. Habacuc.
Sí, bueno, Habacuc ya centra su mensaje en la inminente invasión de los babilonios sobre Judá. Y obviamente es el cuestionamiento de cómo es que Dios escoge una nación impía para castigar a su pueblo. Okay. ¿Y cuál es el profeta que dice que Dios está en su santo templo y alábele todo? Calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra, sí. ¿No es Habacuc el que dice eso? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, ¿quién sigue? El siguiente es Sofonías. Sofonías, César. Bueno, obviamente también Sofonías ejerce su ministerio en Judá, ¿cierto? En el reino del sur. Y obviamente el mensaje profético de Sofonías es que el juicio de Dios va a tener características universales. Ya. Universales. Quiero corregir algo, porque ya me acordé, es Ageo. Ah, cómo no, el que toca profeta ahora. Ageo es el que predica cuando el pueblo ya ha regresado de Babilonia a Jerusalén. Y el trabajo de él es hacer, y ya me adelanté, Sí, no, está bien. Ya no va a haber necesidad de hablar de él, ya no hablamos porque de el él. trabajo de él es animar al pueblo a construir el templo. Por eso dice, calle delante de él toda la tierra. Y animó al pueblo y logró su objetivo. Esa es otra de las funciones del profeta. Y de ahí obviamente viene Zacarías, que la función de Zacarías fue igual, simplemente que la profecía de Zacarías fue más extensa, porque él profetiza con los israelitas que volvieron a Jerusalén después de la deportación. Y señalar que hay muchos elementos escatológicos en el libro de Zacarías. Muchas cuestiones allí de lenguaje simbólico que es propio de la literatura apocalíptica. Sí, del capítulo 9 al capítulo 14, que vendría a ser la segunda parte. Así. Y vamos al final del profeta que creo que es mencionado todos los benditos domingos en todas las iglesias. A la vida. Malaquías. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. El pastor que no se sepa, el pastor que no sabe ese texto no va el domingo al culto. No va el domingo al culto. ¿Qué decir de Malaquías? Malaquías habla acerca de la soberanía de Dios y obviamente trata con un pueblo que se había vuelto rebelde y que otra vez se aparta y lo insta al arrepentimiento, ¿cierto? Y obviamente también él es uno de los profetas que profetizan a la gente que regresa después de la deportación a Babilonia. Muy bien, ha quedado, creo, suficientemente claro. Muchas gracias a los dos, como siempre, por compartir de su sabiduría, y a ustedes muchas gracias por haber estado en esta lección número 6 y seguimos adelante. Dios les bendiga, ha sido un gusto. Este ha sido UPL 360.